Esto que os voy a leer ahora es la conversación literal de una madre rusa con su hijo que estaba luchando en el frente ucraniano minutos antes de morir abatido. Dice así: Hijo, ¿dónde estás? Papá te quiere mandar un paquete. Pero mamá, ¿cómo me vas a mandar un paquete? Mamá, que es que estoy en Ucrania, que estamos en guerra. Minutos después, este soldado fue abatido. Pero, ¿habéis oído bien? En estos momentos, la mayoría de los rusos ni siquiera saben que hay una guerra en Ucrania. Para hacer este vídeo, hemos hablado con muchísimos rusos que viven dentro de la Unión Europea. Casi todos están teniendo conversaciones totalmente surrealistas con sus familiares que viven en Rusia. No es simplemente que tengan una visión o una narrativa distinta de la guerra, es que simple y llanamente ni siquiera saben que hay bombardeos en capitales ucranianas. ¿Habéis visto esas imágenes vía satélite que muestran ese convoy ruso de 60 kilómetros de largo esperando al norte de Kiev? Pues bien, los rusos no lo han visto. Literalmente viven en una realidad paralela a la nuestra. Más aún después de que el 4 de marzo de este año aprobaran esta ley. Atentos. El Parlamento ruso aprueba penas de cárcel por informar sobre la guerra falsa. ¿Habéis oído bien? Ojo, esto no es lo que dice la propaganda ucraniana, es directamente lo que dice la ley rusa. A partir del 4 de marzo de 2022, decir que Rusia está en guerra abierta con Ucrania se considera fake news, y las penas por decirlo, ojo, pueden llegar a los 15 años de cárcel. Y alguno pensará, pues menuda novedad, ¿desde cuándo ha habido libertad de expresión en Rusia? Y sí, tenéis razón, en parte. La diferencia es que antes, si un periodista decía algo incómodo con el régimen, solo se arriesgaba a pagar una multa. Ahora puede terminar en la cárcel por nada menos que 15 años. Y diréis, ¿y si no pueden hablar de la guerra? ¿De qué hablan entonces? Pues atentos, porque esto es lo que los rusos están viendo estos días en la televisión. Специальная военная операция проводится вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины. Tal cual como lo oís. Según la narrativa del Kremlin, Rusia no está en guerra con nadie, simplemente están mandando una operación especial para luchar contra unos terroristas neonazis que están en el país. Y ya sé lo que diréis muchos, pero ¿y los casi 200.000 soldados rusos? ¿Y los tanques? ¿Y la aviación? Bajo cualquier definición, eso es una guerra abierta. Sin embargo, Putin quiere que sus ciudadanos piensen que se trata de algo mucho más liviano. Y la pregunta es, ¿por qué? Quiero decir, ¿no os parece una contradicción? Por un lado, Putin lleva años encendiendo el fervor patriótico, la gloria del ejército, de la Gran Guerra Patriótica, que es como llaman a la Segunda Guerra Mundial, o de la Gran Madre Rusia. Puestos a hacer propaganda, ¿no deberían estar enseñando imágenes de los gloriosos tanques rusos tomando Kharkov? Mensajes estilo, somos los mejores, estamos ganando la guerra, los ucranianos caerán pronto, muerte al enemigo, larga vida a Rusia. Pues la realidad es la contraria. Putin quiere ocultar la guerra a sus ciudadanos, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la visión que tienen los rusos ahora mismo de lo que está ocurriendo? Hoy vamos a responder estas preguntas, pero antes, muchos nos habéis preguntado que cómo podéis colaborar con el ejército de Ucrania en este conflicto. Pues bien, el Banco Central de Ucrania ha abierto una cuenta de banco donde todos podéis hacer donaciones. Ese dinero irá a financiar la resistencia ucraniana y las fuerzas armadas ucranianas. Esto no es publicidad, nadie nos paga por decir esto y lo decimos meramente a título informativo. Encontraréis todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La historia contada por y para los rusos. Ya sé lo que vais a pensar muchos. En VisualPolitik sois totalmente imparciales. Este vídeo es claramente propaganda ucraniana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho, para hacer este vídeo no hemos usado ninguna fuente occidental. Lo que vais a ver ahora es, literalmente, lo que los medios de comunicación rusos están mostrando. Es más, para que nadie nos pueda acusar de hacer traducciones sesgadas, vamos a poner todos los clips en versión original subtitulada. Paréntesis. Muchísimas gracias a Svetlana Kitschuk por un lado y a Artem del canal G-Economy por el otro por habernos ayudado a encontrar y a traducir los vídeos. Fin del paréntesis. Por ejemplo, lo que vais a ver ahora es lo que en Rusia están poniendo los niños en los colegios para explicarles lo que está pasando. Atentos. Жили-были два друга, Ваня и Коля. Крепко дружили. Ваня защищал Колю, если его кто-то обижал, так как был посильнее. Появились у Миколы новые знакомые. Стал Микола обижать прежних одноклассников, бить палкой. Ваня не раз говорил Миколе, что драться плохо, но тот не слушался. Хотя и обещал больше не бить ребят, а сам продолжал это делать втихаря. Терпение Вани иссякло, и он решил отобрать у Миколы палку. Por si a alguno no le ha quedado claro, Vania en esta historia es una alegoría de Rusia y el malvado Kolya sería una alegoría de Ucrania. Y lo único que querría Rusia en esta historia es quitarle el palo a Ucrania. Es decir, nada de invasión ni de ataques con bombas. Pues bien,
Esto es lo que están viendo los niños rusos en este momento. Y diréis, ¿es adoctrinamiento? Pues eso lo podemos discutir luego en los comentarios, pero lo importante es que en este momento nos fijamos en la narrativa que llega a esos niños rusos. Y ahora la pregunta es, ¿y los adultos rusos qué están viendo por la televisión? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Guerra informativa. Durante años, Rusia ha avanzado a posturas cada vez más autoritarias. Ahora bien, nunca habían llegado al nivel de una Corea del Norte. Por ejemplo, esta es la televisión norcoreana. Como podéis ver, toda la imagen, el escenario, el vestuario parece sacado de otra época. Sin embargo, esto es la televisión rusa de hoy en día. Como veis, la televisión rusa es igual que la televisión de cualquier otro país democrático, o al menos en apariencia. También tienen sus telediarios, sus tertulias políticas y hasta sus late night. De hecho, hasta marzo de este año, el Kremlin permitía que algunos medios occidentales emitieran en Rusia. Es decir, que tanto la BBC como Radio Free Europe, que son medios pagados por el gobierno británico y el gobierno estadounidense respectivamente, podían emitir noticias pro-occidentales en ruso. A cambio, Europa permitía la emisión de Russia Today y de Sputnik News. Era algo así como un pacto no escrito. Nosotros aceptamos que hagas propaganda en nuestro país si tú nos permites hacer lo mismo. La guerra ha cambiado toda esta lógica. Europa ha cortado en seco las emisiones de RT y de Sputnik News, así que Rusia ha contraatacado cerrando Radio Free Europe y BBC. Pero no vamos a hablar en este vídeo de esta guerra informativa, porque podríamos discutir sobre hasta qué punto es bueno o malo permitir que Rusia tuviera medios de propaganda en Europa. Pero, de nuevo, esto es otro tema para otro vídeo, porque hoy nos vamos a centrar en los medios rusos dentro de Rusia. Y lo cierto es que el Kremlin no se ha limitado a cerrar los medios occidentales. La censura total está llegando a todas partes. Por ejemplo, hasta marzo de este año, Rusia llegó a tener algunas televisiones críticas con el Kremlin. Vale que no eran muchas y en honor a la verdad no estaban libres de persecución judicial, incluso de multas, pero hay que reconocer que el Kremlin permitía cierta crítica en los medios de comunicación. Ese es el caso, por ejemplo, de Echo Moskvy, que se traduciría como el eco de Moscú. Esta era una radio propiedad del grupo Gazprom. Sí, habéis oído bien, dentro de Rusia, Gazprom también es un grupo de comunicación. En cualquier caso, Echo Moskvy era una de las radios más críticas con Putin. Han conseguido sobrevivir en un régimen cada vez más autoritario, pero la nueva ley de prensa que acaba de aprobar el Kremlin y la Duma ha cambiado las reglas del juego. La radio liberal Echo Moskvy cierra después de que la quiten su frecuencia de onda. Veréis, muchas veces cuando analizamos los sistemas políticos de distintos países cometemos un error, porque pensamos que hay dos categorías cerradas, democracia o dictadura. En realidad el autoritarismo es un espectro. Corea del Norte sería el extremo. Rusia todavía no está ahí, pero está claro que cada vez es más autoritaria y esta ley es todo un paso de gigante hacia una dictadura pura y dura. Para que os hagáis una idea, a partir de ahora, cualquier periodista ruso que se salga ligeramente del guión del Kremlin se enfrenta a penas de cárcel de hasta 15 años. Y sí, habéis oído bien, 15 años de cárcel, es decir, que no estamos hablando de una multa, ni de que te echen de tu empresa, o de que te cancelen en Twitter. Hablamos de 15 años de cárcel, y esto no es algo que diga la prensa occidental, es literalmente una ley que acaba de ser aprobado por la Duma rusa. Así que ahora mismo todas esas televisiones rusas que parecen legítimas y plurales están diciendo el mismo mensaje. Подконтрольные Украине территории охватывает хаос. Целые регионы оказались во власти нацистских батальонов, которые занимаются всем тем, что они привыкли делать на Донбассе за 8 лет войны. Exacto. Según la narrativa rusa, todos los ucranianos son nazis, y eso incluye, por supuesto, al presidente Volodymyr Zelensky, que por cierto es de ascendencia judía. Y diréis, vale, ¿y si fuera verdad? ¿De verdad hay nazis en Ucrania? Y la respuesta es que sí, evidentemente. En un país de 44 millones de habitantes donde prácticamente toda la población está en armas, hay grupos de neonazis y grupos de hooligans. Ahora bien, hay una gran diferencia entre decir que en Ucrania hay grupos neonazis o decir que toda Ucrania está en manos de batallones nazis. Y por eso la propaganda rusa tiene un doble discurso. Una cosa es lo que la propaganda rusa dice a los que vivimos fuera de Rusia, es decir, este es el mensaje de Russia Today o de Sputnik News. Los medios mainstream han pasado por alto el hecho de que el batallón de Azov, que es un componente oficial de las Fuerzas Armadas de Kiev, tiene una ideología pronazi. Como veis, esto es una noticia relativamente creíble para alguien que vive en un país con una mínima libertad de expresión. ¿Hay batallones neonazis en Ucrania? Pues seguramente. ¿Significa esto que todo el gobierno de Ucrania es un contubernio fascista amante de Hitler?
Creo que ni siquiera el más ardiente prorruso podría creerse algo así, al menos si vive fuera de Rusia. Ahora bien, los rusos ya no pueden ver nada que no esté controlado por el Kremlin. No pueden ver las intervenciones de Zelensky ni todas esas imágenes de vía satélite con una hilera de tanques al norte de Kiev. Así que esta es la retórica que están utilizando ahora mismo en todas las tertulias políticas. Именно с фашистской Украиной. Целью нашей операции не уничтожение и не захват Украины, а именно уничтожение фашистов. Por supuesto, en ninguna televisión rusa veréis las imágenes de ninguna ciudad ucraniana destruida. Es más, los medios rusos llaman a esto simplemente una operación especial en las nuevas repúblicas de Donetsk y Luhansk. A duras penas se dice nada sobre los bombardeos de ciudades que todos hemos visto en Occidente. Y ya sé lo que os estaréis preguntando muchos, pero ¿por qué Putin quiere ocultar la guerra a los rusos? Es decir, ¿no se supone que esto es una cruzada contra los malvados nazis? ¿No sería más lógico que quisiera mostrar al glorioso ejército ruso demostrando a esos fascistas ucranianos quién manda? Pues lo cierto es que no. Y ahora mismo vamos a ver por qué. La paz es la guerra es la paz. Puede que os sorprenda, pero esta no es la primera vez que el Kremlin oculta una guerra. Durante la invasión de Afganistán, la de los años 80, no la última, la Unión Soviética hizo todo lo posible por evitar usar la palabra guerra en los medios de comunicación. En este caso, se hablaba de ayuda o de intervención internacional. Pensadlo bien, las guerras se ganan o se pierden. Sin embargo, las operaciones especiales o las intervenciones internacionales son conceptos mucho más vagos. Dicho de otra forma, que a diferencia de los americanos, los soviéticos nunca han visto ese ejército saliendo humillado de Afganistán. ¿Por qué? Pues porque no puedes perder una guerra si nunca has declarado una guerra. Está todo pensado. Pero esta no es la única razón por la que el Kremlin quiere ocultar esta guerra. Pensadlo así, durante años Putin ha agitado el fervor patriótico. En anteriores vídeos de VisualPolitik os hemos contado cómo Putin ha llegado incluso a construir una especie de catedral dedicada al ejército. Catedral que tiene incluso vidrieras dedicadas a la Gran Guerra Patriótica, que ya sabéis que es como llaman en Rusia a la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo en este país está presente incluso en la música popular. Es más, si queréis profundizar un poco más en la cultura rusa, os recomiendo que busquéis música de estilo hard bass, es decir, es el tecno ruso. Al igual que en España tenemos a los canis, en Rusia tienen a los llamados gopnik, que también tienen su propia subcultura y es muy interesante. Si escucháis este tipo de música, encontraréis letras como Party Like Stalin, o Rusia es mi patria, o La gran nación eslava. Vamos, que incluso en las discotecas rusas hay loas a la madre Rusia. Sin embargo, hay una diferencia entre el nacionalismo ruso y el americano, por ejemplo. Los estudiosos del nacionalismo lo clasifican en dos tipos, cívico y étnico. El nacionalismo cívico se basa en una ideología, unos valores y un estilo de vida compartido. Estados Unidos o la propia Unión Soviética serían ejemplos de este nacionalismo cívico. Es decir, los soviéticos no estaban luchando simplemente por la gloria de Rusia, sino por la revolución proletaria. Sin embargo, ¿cuál es la ideología de Rusia hoy en día? Es decir, ¿qué defiende Putin? ¿Se trata de un sistema político concreto? Pues por supuesto que no. El nacionalismo ruso actualmente se basa en un concepto étnico, la gran nación eslava. Bajo esta narrativa, los ucranianos y los rusos son el mismo pueblo. Así lo explicaba el mismísimo Putin en una carta que escribió a principios de este año. Y tiene mucha lógica que piensen así. A fin de cuentas, rusos y ucranianos han convivido juntos durante siglos. Hay millones de ucranianos viviendo en Rusia y miles de matrimonios mixtos. El ruso medio ha estado de vacaciones en Crimea, tiene amigos en Kiev o incluso habla algunas palabras de ucraniano. Y todo esto explica noticias como esta. Navalny llama a los rusos a protestar todos los días contra la invasión de Ucrania. Para quien no lo conozca, Alexei Navalny es el mayor opositor político de Putin. Ahora mismo está en la cárcel y está pidiendo a todos los rusos que sigan protestando en las calles. En estos momentos hay miles de rusos encarcelados por haber participado en manifestaciones contra la guerra. Pero no os equivoquéis, estas protestas no son pro-occidentales. Navalny es el primero que siempre ha defendido la invasión rusa de Crimea. Pensadlo bien, el nacionalismo ruso se basa en la idea de que los ucranianos son hermanos de los rusos. Sin embargo, el ejército ruso está masacrando a ucranianos. Es una situación totalmente distinta de lo que fue la ocupación de Crimea. Es decir, en el año 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea, apenas hubo bajas. Putin
Putin tomó un territorio donde era más que bienvenido. La situación de ahora, sin embargo, es completamente distinta. Y lo que muchos rusos, muchos de ellos nacionalistas hasta la médula y partidarios de Putin, se preguntan ahora mismo es ¿pero por qué estamos masacrando a nuestros propios hermanos? Por ejemplo, Life of Boris es un canal de YouTube creado por un ruso donde hablan y satirizan un poco la cultura rusa. Nada más estalló la no guerra en Ucrania, Boris decidió despedirse de su audiencia con estas palabras. Tengo familia, amigos y parientes viviendo tanto en Ucrania como en Rusia. Me gustaría decir que todos mis conocidos están a salvo, pero sería una mentira. Life of Boris, youtuber ruso estonio. Como veis, a Putin le interesa esconder que hay una guerra a toda costa, y la propaganda rusa está tratando de evitar cualquier imagen de Kiev, y en todo momento se habla de operaciones especiales o incluso de operaciones antiterroristas, y por eso el Kremlin necesita controlar el mensaje más que nunca. Eso explica esta nueva ley de prensa que ha acabado con el poco pluralismo que quedaba en Rusia. La pregunta ahora es ¿cuánto puede durar esta mascarada? Es decir, por mucho que Vladimir Putin controle sus medios de comunicación, es casi imposible ocultar una guerra a los rusos que encima tienen amigos en Ucrania. ¿De verdad es posible esconder toda una guerra con un país vecino ante la opinión pública? ¿Creéis que esta nueva estrategia de censura va a funcionarle a Putin en el largo plazo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.